Y les voy a pedir que abran sus Biblias. Una vez más, seguimos con el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Y hoy vamos a leer del 25 hasta el 32 del libro de Efesios, capítulo 4. Y les voy a pedir, si pueden, los que puedan, se ponen en pie para así tener la palabra del Señor leída. Efesios 4, 25 hasta el 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Oremos. Padre, gracias que permite que un sábado más nos reunamos para así tener, Padre Santo, este tiempo de alabanza y de exaltación a tu nombre. Gracias, Padre mío, por estos signos que hemos entonado para tu gloria. Gracias, Padre mío, que podemos ver a niños que salen para ser enseñados. Y gracias, Padre mío, que nos da la oportunidad de predicar, oh Dios, tu santa palabra. Te pido que nos dirijas ahora, Padre mío, en este mensaje. Que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la semana pasada hablábamos sobre la conversión, la primera parte de una vida nueva en Cristo. Este sábado, hoy queremos embarcar el tema de la santificación. Y es bien interesante que nuestro hermano terminó con ese himno: alma mía, bendice al Señor, tu nombre santo es. Y queremos hablar sobre la santificación, porque es un tema bien importante, lo que es ser santo, que es la santidad. ¿Qué significa ser santo? Nosotros, muchos que venimos de la Iglesia Católica, que por primera vez oímos hablar de Dios, sabemos que hay muchos santos. Pero ¿qué significa la santidad? ¿Qué es la santidad? No sé cómo ustedes recuerdan, ¿verdad? Todos esos santos que había en la Iglesia Católica y todo eso era una bueno, como decía el hermano, una idolatría, en el salmo que leí al principio. Pero ahora yo quiero hablar sobre la santidad. Y una vez más, yo le pongo un cuadro aquí que es como un camino a la cruz, en el cual vemos la luz en la cruz de Jesucristo. Pero normalmente cuando hablamos de santidad, lo que pensamos es en un lugar apartado donde no hay gente. Un lugar apartado en una isla, allí no hay gente, no hay esposo o esposa que te moleste, no hay suegra, no hay suegro, y tú te sientes solo en esa isla, y así como nadie te va a molestar, no vas a pecar, no te vas a incomodar, porque estás solo en una isla y todo lo que ves es la naturaleza, no hay gente, no hay nada. Entonces siempre pensamos que eso es lo que me va a hacer santo. Mucha gente dice, bueno, si tan solo yo estoy solo, no hay nadie, pues yo voy a tener el tiempo para ser santo, para tener la santidad. Otras personas piensan que si te vas a un monasterio, a un lugar lejano por las montañas, donde no hay nadie, solamente hay otros
otros monjes y te dedican completamente a la oración y a la lectura de la palabra, a los cantos. Entonces allí vas a encontrar la santidad, esas santificaciones, vivir en un lugar apartado. No hay gente, no hay nadie, solamente usted, la naturaleza y Dios, básicamente. Eso es lo que mucha gente piensa sobre la santidad. Sin embargo, en el texto que estamos leyendo aquí, que vamos a estudiar hoy, nos habla sobre la santificación con gente. O sea, la semana pasada hablamos de la conversión, que es algo interno, algo que usted tiene que hacer usted, básicamente, algo de su interior. Pero ahora la santidad que nos está hablando el apóstol, la santificación que está hablando el apóstol Pablo aquí, es algo externo. Y yo quiero que piensen en tres cosas en este pasaje bíblico sobre lo que es la santificación. Y tiene que ver con lo que yo digo, tiene que ver con lo que yo hago y tiene que ver también con lo que yo soy. Esas tres cosas son bien importantes para nosotros comprender lo que es la santificación, que es un proceso en el cual Dios nos libra del poder del pecado. Así que para hacer estas tres cosas tengo que hacerlo con gente, tengo que hacerlo no apartado en un lugar solitario, sino en medio de toda la gente que me rodea. Así que piensen en estas tres cosas: lo que yo digo, lo que yo hago y también lo que yo soy. Yo leí el pasaje bíblico, esta segunda parte de la nueva vida en Cristo, y ahora vamos a estudiar parte por parte sobre esta idea de la santificación, o sea, de ser santos delante del Señor. Vamos a comenzar con la primera parte, lo que yo digo, y les voy a dar unos versículos, del versículo 25 al versículo 29, que nos hablan de eso, de lo que yo digo, mis palabras, el poder de las palabras. Y nos hablan del poder de las palabras aquí en dos sentidos. La primera parte del poder de las palabras nos dice el versículo 25, desechen la mentira, pero hablen la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Fíjense en la primera parte de cómo vivir una vida santa, es lo que yo digo, como yo hablo, la verdad que yo digo. La Biblia nos dice en el libro de Juan que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, hablaréis la verdad. Entonces aquí no estoy diciendo cómo yo estoy hablando la verdad en medio de mis hermanos. ¿Cómo estoy yo siendo sincero en medio de mis hermanos? Hay muchas personas que hablan de la mentira blanca. La mentira no tiene ningún color. La mentira es mentira. Entonces, muchas veces hablamos sobre la mentira y le damos un color, pero no hay mentira blanca, no hay mentira negra, todo es mentira y todo es pecado. Así que aquí Pablo nos está diciendo, bueno, no hablen la mentira, porque hablar mentira, hablar falsedad, es parte de la vida vieja. Hermanos, ustedes saben que entre nosotros los hermanos hay tantas veces que hemos hablado mentira. Especialmente, mis hermanos, entre la cultura de los hispanos. Nosotros nos gusta, yo no sé cómo es, mis hermanos, pero nosotros tenemos un problema, ¿no? Nosotros los hispanos. No nos gusta decir que no. No nos gusta decir que no. Si alguien dice, mira, ven, ayúdame que vamos a tener una mudanza. Usted puede tener mucho trabajo y usted no dice no. Sí, pero usted sabe que no puede. Así que usted está hablando mentira. Pero es una cultura que nosotros tenemos. Y usted va, mi hermano, y va con una cara como sonriendo, pero por detrás está bien malhumorado. Ay, ¿por qué dije que sí? ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué? Y muchas veces nos comprometemos, decimos sí, cuando sabemos que no podemos hacerlo. O sea, aquí no está diciendo, no digan mentiras, no digan la verdad. Cuando no se puede, no se puede.
hermano, la quiero mucho, lo quiero mucho, pero yo no puedo llegar, no puedo. Tengo otras ocupaciones y no lo puedo hacer. Lamentablemente decimos una mentira y después que decimos una, tenemos que decir la otra. ¡Ay, sí, yo puedo! Y después viene una cuestión y tú tienes que decir, bueno, pero tú sabes que algo pasó, pero no pasó nada, es que tú no puedes. Entonces, pero como dijiste que sí, que era una mentira, entonces tienes que hacer una historia. Y eso pasa mucho entre los hermanos, ¿verdad? Sea sincero, ustedes ven, mis hermanos, los anglos, los de aquí, pues ellos dicen que no, te dicen así en la cara, no te vienen con vueltas, sino dicen que no. Entonces, este pasaje bíblico, parte de la santidad, es: no digas mentiras, di la verdad a tu prójimo, en amor, básicamente, es amor. Y como le digo, nosotros muchas veces caemos en ese error, A veces te llaman por teléfono y tú le dices, conteste, dile que yo no estoy. No sé si eso le ha pasado, pero es muy a menudo. Dice, yo no estoy cuando estás. Entonces es como la historia del niñito que el papá le dijo, mire, dile a la persona que yo no estoy. Y el niño cuando toma el teléfono y dice papi que él no está. Que eso es, normalmente los niños son bien sinceros. Entonces nosotros hablamos mentira y con frecuencia cometemos ese error. Eso es lo primero, nuestras palabras. Hablemos verdad, como lo hizo Jesucristo. Ahora hay una segunda cosa con respecto a las palabras. Y en el versículo 29, como les decía, nos dice de la siguiente manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Otra parte de andar en santidad es las palabras que salen de nuestros labios. Aquí nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios. ¿Y cuáles son esas palabras corrompidas? Yo les voy a dar varios ejemplos. El chisme, ya vimos la mentira, pero aquí vemos el chisme, la calumnia, la difamación, y que del abuso verbal también que tenemos, y esas palabras malas que salen de nuestra boca. Entonces, que dice que ninguna palabra salga de vuestra boca, porque esas palabras sirven de destrucción, sirven para destruir. Como cuando hay chisme, mis hermanos, cuando hay difamación, cuando hay murmuraciones, todas esas cosas destruyen. Todas esas cosas destruyen el ministerio y no dejan andar en santidad. Hermanos, si ustedes cuando hay problemas, nosotros tenemos que mirarnos al espejo, porque siempre somos nosotros, por lo que estamos hablando, que traemos destrucción a la gente, a la iglesia, a nuestros hermanos. Palabra corrompida de chisme, palabra corrompida de difamación, palabra corrompida de calumnia y de murmuración. Todas esas son las palabras que corrompen. Ustedes ven, mis hermanos, lo que yo digo es tan poderoso. Usted no se da cuenta el poder que hay en las palabras. Cuando usted critica, cuando usted chismea, cuando usted hace todas esas cosas, entonces usted está realmente destruyendo, se está alejando, no se está consagrando a Dios, sino que está viviendo lejos de la santidad de Dios. Lo que yo hablo es tan poderoso. Finalmente, de una forma positiva, lo que yo digo puede ayudar tanto. Fíjese lo que dice la segunda parte de ese versículo 29. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. O sea, cuando sale palabra de tu boca, que sea para ayudar al hermano, porque eso trae santificación. Cuando usted ve a un hermano, usted lo ayuda, usted le da palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de esperanza.
La Biblia nos dice en Proverbios, ¿verdad?, que por la lengua, ¿verdad?, la vida y la muerte dependen de la lengua. Entonces nosotros podemos dar ánimo, podemos dar esperanza. Hermanos, palabras de edificación. No venga con palabras negativas que corrompen, pero edifique a su hermano. Usted ve un hermano que habla mucho y siempre ve lo negativo, aparte de ese hermano, apártese de esa hermana. Pero vaya con los hermanos que edifican, que cuando dicen la verdad lo dicen en amor y quieren ayudarte. Hermanos, hay tanta gente que destruye con su lengua. Y cuando usted ve a gente que destruye de esa manera, usted se va a dar cuenta que esa persona no está andando en santidad. Porque es por sus palabras lo conoce. Si usted ve a una persona que siempre viene y le habla del otro, si usted ve a una persona que no edifica su vida, entonces apártese de esa persona porque no está en santidad. Y parte de esa santidad, mis hermanos, es esto. Es plenamente palabras de edificación. Cuando yo hablo palabras de aliento, cuando yo hablo palabras de esperanza, cuando yo hablo palabras de Cristo, cuando yo estoy hablando y le estoy diciendo, mira, vamos a buscar al Señor y todas las grandes cosas que Dios va a hacer. Cuando usted anima a un hermano, usted está edificando a esa persona. Y eso es lo que es parte de la santificación. Si usted está andando en santidad, usted está con el hermano, hablando, animándole. ¿Ven la diferencia? El poder de las palabras, lo que yo digo, es tan importante. Ahora, la segunda cosa en la cual nosotros andamos en santidad y medimos nuestra santidad de esa manera es la segunda porción, lo que yo hago. Lo que yo hago, no tan solo lo que yo digo, pero ahora lo que yo hago. Y fíjense en los versículos 26 al 28, el versículo 30 hasta el 31. Estas dos nos hablan sobre lo que yo hago. Y lo primero que me dice aquí es, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa es la primera parte de lo que yo hago. Airarnos es una acción. Airarnos es enojarnos de las cosas malas que están pasando. Airarnos es ser indignados contra los abusos y las cosas que son en contra del Señor. Hermanos, el mismo Jesús se enojó y volteó las mesas, ¿recuerdan? En el templo. Jesucristo mismo se airó. Y Él quiere que también nosotros, cuando encontramos situaciones en contra de Dios, que nos airemos, que no consintamos el pecado. Muy a menudo, no sé si usted se da cuenta, que nosotros como que, a veces como que nos vamos de la parte del pecado, y a veces, yo no sé si usted se da cuenta, cuando en las escuelas, cuando se le hace un bullying a un niño, y otros se ríen también, en vez de indignarse y decir, no, eso está mal. Como cristianos, parte de la santidad es enojarnos cuando hay injusticias, cuando hay abusos, ya bien sean en la escuela, en el trabajo, donde sea. Hermanos, hay trabajos, ¿verdad?, que la gente son tan abusadoras y nadie pues viene y dice, eso no está correcto. Pero parte de nuestro trabajo como cristianos en santidad es de airarnos, decir, eso no está correcto. Pero sin pecar. Nosotros tenemos que decir, eso no está bien, pero mantenernos cerca del Señor, que nos dice, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Y esto es algo también que pasa entre hermanos. Hay cosas, ¿verdad?, que pasan, y estamos hablando de la iglesia. Por ejemplo, hay cosas malas que usted puede decir, no, eso no está bien. Eso no está bien. Usted se puede enojar con las cosas malas que usted sabe que están pasando. No las deje pasar, sino aírese. En otras palabras, enójese del pecado que hay. Enójese del pecado, porque Dios nos manda a hacer algo así. Pero no mantenga ese enojo todo el tiempo, sino sea como hizo Jesucristo. Se enojó
para decir que la casa de Dios es casa de oración, especialmente cuando se coge la cosa del Señor de relajo. Tenemos otros que airarnos y decir, no, esto es una cosa especial, es la santidad del Señor, no podemos jugar con la santidad del Señor. Especialmente cuando hay en medio del pecado, mis hermanos, y muchas veces uno comete tantos errores porque uno no se enoja, uno lo deja pasar. Pero aquí me dice que parte de la santidad en la iglesia es cuando nos enojamos, cuando algo pasa mal, cuando, por ejemplo, un hermano viene y critica al otro y quiere destruir al otro, entonces usted se aire, no, eso no está bien. Tenemos que ser cristianos de esa manera. Entonces esa es la primera acción. Esa es la primera acción, no pecar. Y entre los matrimonios, una de las cosas que siempre se dice, miren, no se vayan a acostarse sin antes arreglar las cosas. No se acueste así porque eso va creciendo y creciendo y creciendo. Y cuando usted deja que el enojo lo controle, entonces ese enojo se va a convertir en algo más que vamos a hablar, se convierte en amargura. Entonces nunca con su hermano, no pase mucho tiempo enojado, pero no deje que ese enojo, ¿verdad?, lo destruya. Eso es la idea de que no deje que no vaya a la cama no deje que el sol se ponga antes de que usted pueda resolver esa situación. Acción. Ahora hay una otra acción y hablamos es no deis lugar al diablo, porque eso es parte también de la santidad. Nosotros damos lugar al diablo cuando nuestro enojo no controla. ¿No le ha pasado a usted que usted se ha incomodado tanto? Se ha incomodado tanto que el enemigo ha tomado su corazón. Su enojo ha sido tan grande que usted ha sido controlado por el enemigo. Entonces el diablo ha tomado ese enojo y lo ha destruido. Y usted, después de mucho tiempo, usted se da cuenta que es demasiado tarde. Ya ha dado lugar al diablo. Y para andar en santidad, mis hermanos, tenemos que pedir al Señor, Señor, permite que nunca yo dé lugar al diablo. Porque Él se puede meter en cualquier huequito de nuestras vidas para así destruirnos. La Biblia nos dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, mis hermanos, eso es tan importante para nosotros. Entonces, nunca dar lugar al diablo. Es una acción que cada cristiano tiene que luchar. Como nos dice las Escrituras, resistid al diablo, en el libro de Santiago, y él huirá de vosotros. Es una resistencia diaria. Porque un pequeñito lugar que le damos al diablo, ¿qué le hace? Ese huequito, ¿verdad? Se va agrandando y agrandando, y después viene y entra y destruye. Eso es como son los ratoncitos, ¿verdad? No sé si usted ha tenido la experiencia de tener ratones. Los ratones en un agujerito se meten y lo hacen grande y entra a su casa en un agujerito. Así que un pequeño hueco en su casa se puede convertir en una cueva de ratones. Y es la idea aquí cuando le damos lugar al diablo, un hoyito pequeño, una pequeña cosa que nos molesta. Entonces el diablo viene y entra y destruye. Y vemos, mi hermano, cómo pasa en nuestra sociedad con todo esta cuestión, como yo decía, del internet, como una pequeña cosa, un pequeño hoyito que nosotros le damos, un pequeño huequito en el internet que le damos, nos lleva a otro lugar y nos destruye. Eso es parte de la santidad. No deis lugar al diablo. La tercera acción es no hurtes, pero trabajes. No hurtes, pero trabajes, y eso es una cosa de sentido común. Y yo sé que todos nosotros aquí no tenemos ese problema, pues todos trabajamos fuertemente, pero hay muchas personas, inclusive muchos cristianos, que en cierta forma han dejado de trabajar. En el libro creo que de Tesalonicenses, habían cristianos que habían dejado de trabajar porque decían que Jesucristo venía pronto, así que dejaron sus trabajos y dijeron, bueno, vamos a esperar a Jesús. Y Pablo les dijo, no, ustedes no aprendieron así de mí, sino que el que
no trabaja que no coma. ¿Y cuántas veces nosotros también tenemos ese problema de trabajo? Quizás no como los de Tesalonicenses, pero muchas veces lo que hacemos en nuestros trabajos. Hay gente que en vez de estar trabajando, lo que se la pasa en el internet y dejan su trabajo, o quizás están hablando con un amigo todo el tiempo y dejan de hacer su trabajo, o quizás usted todo el tiempo, hay muchas personas así que se llaman cristianos y ellos lo que hacen es que todo el tiempo llaman que no pueden llegar al trabajo. Ay, no puedo llegar, hoy estoy enfermo. Hoy se me murió mi abuela. Y a veces matan a la abuela como 3 o 4 veces. Y le dicen a la compañía, no puedo ir. Eso es hurtar. Eso es hurtar. Entonces, aquí me está diciendo que no tenemos que hurtar, sino trabajar con nuestras manos. Trabajar. Él nos manda una acción que parte de la santidad, es ser un ejemplo en nuestro trabajo, mis hermanos. Muchos de ustedes han sido bendecidos en sus trabajos por su comportamiento. Le han dado un mejor puesto, lo han promovido en su trabajo por su comportamiento, porque ustedes han sido leales, han trabajado. Ha sido una bendición, eso es parte de la santidad. Hermanos, usted sabe también que algunos de ustedes tienen negocios y por su buen trabajo clientes han llegado. Más clientes han llegado porque usted ha hecho un buen trabajo. Entonces me dice aquí que no hurte, sino trabaje haciendo con las manos lo que es bueno. Entonces, como usted hace lo que es bueno en su trabajo, Dios le bendice. Y me dice aquí que usted tiene para compartir con los que padecen necesidad. ¿No es eso maravilloso, mis hermanos? Y cuando somos bendecidos en nuestro trabajo, que nosotros podemos compartir y dar a los hermanos, a aquellos que tienen necesidad. ¿No es eso maravilloso cuando trabajamos para el Señor? Entonces, eso es parte de la santidad, lo que yo estoy haciendo, lo que yo hago cada día. Así que hablamos primeramente de airarnos y no pecar, hablamos de no hurtar. Entonces, lo otro es, y esta es una parte bien importante, no contristéis al Espíritu Santo, versículo 30 y versículo 31. Esta es una parte bien importante, no contristéis al Espíritu Santo, eso es una acción. El hermano José leía el capítulo 51 del Salmo. Y David contristó al Espíritu Santo al hacer ese pecado. Y parte de la santidad es lo que nosotros hacemos. Contristamos al Espíritu Santo, básicamente, cuando nos olvidamos que nuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestras acciones, mis hermanos, lejos del Señor, hacen que contristemos al Espíritu Santo. Oh, hermanos, la semana pasada yo leía sobre un pastor muy famoso, él, y lamentablemente cayó en un pecado moral y bueno, pues eso trajo mucha tristeza a muchos hermanos y a la iglesia. Entonces, lo más triste es que contristó al Espíritu Santo. Y cada vez, mis hermanos, que entre nosotros hay pecado, entonces quien sale entristecido es el Espíritu Santo. Porque Él quiere morar en un cuerpo santo. Él quiere morar en un cuerpo puro. Entonces cada vez que nuestros cuerpos son utilizados para el pecado, entonces contristamos al Espíritu Santo. Por medio de lo que vemos, por medio de lo que hacemos. Y tenemos que pedir al Señor, permite que no contriste el Espíritu Santo. Entonces, después de eso, es un punto bien importante que podemos hablar mucho más sobre eso, pero yo quiero que piensen en eso. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo lo voy a leer
1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y es algo bien importante para nosotros con respecto a contristar el Espíritu Santo. Versículo 19, o ignoráis, 1 Corintios 6, 19 y 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y saben lo que hacía Pablo? Él decía que él, para no pecar, él mismo se entrenaba, él se volvía, para una vez que fue heraldo, no vaya a ser descualificado. O sea, Pablo decía, yo cada día batallo con mi propio cuerpo para no caer en pecado, porque después de ser una persona que proclama el Evangelio, vengo a ser entonces un ridículo cuando caigo en pecado. Entonces, Pablo también nos hablaba sobre eso. Mire cómo dice, lo voy a leer para que tengan la idea. Versículo 1 Corintios 9, versículos 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que ha pasado, mis hermanos, con muchos cristianos, líderes, pastores, que han sido eliminados porque han contristado al Espíritu Santo. Muy bien, pues seguimos. Y la última parte es, bueno, quítense toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Aquí está una parte importante de la acción que tenemos que hacer cada día. Yo no voy a explicar cada punto, pero yo quiero que ustedes se den cuenta de lo que tenemos que hacer cada día para vivir en santidad. La amargura. ¿Qué duro es la amargura? Es un espíritu. Cuando usted conoce a una persona que está amargada, ¿cómo es esa persona? Es miserable. Es una persona que siempre vive pensando lo que le hicieron. Siempre vive tratando de vengarse. Una persona amargada. Entonces que me dice, quítese todo eso de la amargura que hay, porque cuando estamos en amargura siempre pensamos en lo que nos hicieron, en cómo vengarnos. Y mientras más lo tratamos de hacerlo, más amargado nos ponemos. Ustedes cuando decimos una cosa que está amarga, es una cosa que no tiene gusto. Entonces cuando nosotros estamos amargos, no tenemos ningún gusto, somos sinsabores, mis hermanos. El amargado es una persona miserable, siempre triste, siempre acongojada. Y que me dice, quítense de vosotros toda amargura. Esa amargura, mis hermanos, nos lleva a tener enojo, ira, odio. Eso es increíble, mis hermanos, cómo se comienza así de pequeño, así comienza algo pequeño, ¿verdad? Un enojo se convierte en amargura y esa amargura comienza a destruir, y después viene gritería y usted maldice. Y la malicia es tratar de hacer el mal a otra persona, que usted está planeando cómo hacer ese mal a esa persona. Todo eso, la acción que nos está diciendo aquí Pablo es quítese de vosotros todas esas cosas. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos en esas cosas, no estamos andando en santidad. O sea que no estamos practicando la santidad. Y la idea aquí es de practicar la santidad. Yo no tengo que explicar estas palabras, pero usted sabe exactamente cuando hay amargura en su corazón. Y nos dice que quítense a raíz de amargura, porque un corazón amargo es raíz de muchos males. El libro de Hebreos nos habla sobre eso. La amargura destruye, mis hermanos, destruye totalmente.
nos lleva a... Ustedes hay personas bien enojadas en la vida. No sé si usted ha visto personas que están bien enojadas. Personas que maldicen, que gritan. Es porque están llenos de amargura. Y aquí Pablo nos está diciendo, quítese de entre vosotros todas esas cosas. Ira, amargura, gritería, malicia. Finalmente, todo eso que yo hago ahora es lo que yo soy. Y con esto terminamos. Santidad, santificación es lo que yo soy. ¿Y qué yo debo de ser? Pablo nos dice que primeramente tenemos que ser benignos. Benignos. ¿Y qué significa esta palabra benignos? Bueno, simplemente significa ser buenos. Aunque cuando Jesucristo se encontraba el joven le preguntó, ¿qué debo, Padre bueno? Entonces Jesús le dijo, bueno, no hay nadie bueno sino Dios. Porque la idea de ser benigno viene de realmente imitar a Dios como Él es único que puede ser bueno, pero es tener ese espíritu de bondad. Benigno es la idea de ser bueno delante del Señor, es de poder primeramente amar al Dios con todo mi corazón y actuar con lo que Dios me ha dado. Benigno. Una de las historias en la cual una persona benigna, hay varias historias en la Biblia, pero yo pienso en la historia de Ruth, que ella dejó, ¿recuerdan la historia de Ruth? Ella dejó su tierra y todo y se fue con Noemí. Es una historia maravillosa que usted quizá ha leído. Pero ella fue buena porque, imagínense, le dijo a su suegra, ¿recuerdan la historia? Que su hijo murió, su esposo murió, entonces estaba en otro país. Y una de la historia que fue tan buena esta Ruth, que dijo, mira, no me pidas que te deje, porque mi pueblo será tu pueblo, mi Dios será tu Dios. En otras palabras, dejó todo para seguir a Noemí, que era una viuda, había perdido a sus hijos, o sea que no la dejó. Esa es la idea, ¿verdad?, de benigno. O la historia, otra historia maravillosa que vemos en el Nuevo Testamento, es la historia del buen samaritano. Fue bueno porque no tan solo se quedó parado, sino que actuó. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Él no era religioso, no era judío, no era nada, no era sacerdote, pero él fue el único que ayudó al que estaba necesitado. Entonces aquí nos está diciendo que tenemos que ser benignos, tenemos que ser buenos. Esa es la idea de una vida en santidad, ser buenos. Después nos dice que no tan solo ser buenos, sino también ser misericordiosos. Y recuerdan que hablamos de misericordia como el castigo que merecemos pero que no los recibimos. Y Dios es misericordioso porque no nos castiga como nosotros merecemos. Entonces también nosotros tenemos que tener misericordia. A veces queremos castigar como las personas merecen, pero recordamos que Dios no nos castiga a nosotros como nosotros merecemos. Entonces parte de la santidad con los hermanos es mostrar misericordia. Finalmente, y esa es una palabra fuerte, ser perdonador. Y esa es la palabra más difícil, mis hermanos. Ser perdonador. No tan solo ser bueno, no tan solo ser misericordioso, ahora perdonar. ¿Cuántos nosotros podemos perdonar? Y yo creo que eso es una de las cosas más difíciles, perdonar. Pero aquí nos dice, una vida en santidad significa perdonar, así como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Qué es lo que yo debo de ser en mi vida? Un perdonador, una persona que puede decir, bueno, yo lo dejo todo en las manos del Señor, yo te perdono. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Eso es parte de la santidad. Y recuerden, todo esto tiene que ver
con hermanos en la iglesia, con la gente. O sea, no es la idea de que yo tengo que irme a un lugar lejano para estar en santidad, no. Es en medio de cada hermano, en medio de la iglesia, lo que Dios quiere es que yo hable, lo que Dios quiere que yo sea y lo que Dios quiere que yo haga. Esa es la idea de la santidad, de la santificación. Hermanos, con esto yo quiero terminar, porque una iglesia gloriosa es una iglesia en la cual andamos en esa santidad. ¿Recuerdan que hablamos sobre la conversión la semana pasada? Cómo de una vida vieja, Dios nos da una vida nueva. Nos dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre, renovar nuestras mentes y vestirnos del nuevo hombre, que es en justicia y santidad. Pero la santidad nos dice lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy haciendo y lo que yo soy. Esa es la pregunta. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué tú eres? ¿Eres un ejemplo de santidad? ¿O por el contrario, eres un ejemplo de una persona que se ha alejado de la santidad del Señor? Mi oración es que podamos nosotros andar en santidad, andar con Cristo. Hermanos, y cuando nosotros andamos en esa santidad, Dios promete muchas cosas para con nosotros. Primeramente, Él nos escucha. Y cuando Él nos escucha, la Biblia nos dice, si sabemos que Él nos escucha, entonces tenemos. Oigan lo que dice primera de Juan 5. Entonces, si sabemos que Dios escucha, entonces tenemos la petición de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos andando, practicando la santidad en la iglesia. Con eso yo quiero terminar, mis hermanos. Recuerden esos 3 puntos importantes de la santidad: lo que yo digo, lo que yo hago y lo que yo soy. Lo que el mundo puede ver que estoy apartado para Dios en mis palabras, en mis hechos y también en mi ser. Que nos ayude Dios a vivir en santidad. Oremos. Padre eterno, perdónanos primeramente porque cuando leemos este pasaje bíblico y nos examinamos, podemos ver, oh Dios amado, que no hemos andado en santidad. Perdónanos, Padre Santo, porque tú sabes muy bien que nuestras palabras han sido para destrucción, que hemos mentido, Padre Santo. Padre, tú sabes que ha salido palabras corrompidas de nuestras bocas y en vez de edificar a otros, hemos destruido. Pero venimos a ti, Padre, porque tú nos puedes ayudar a vivir en santidad. Tú nos puedes ayudar, Padre mío, a hablar lo que tú quieres. Tú nos puedes ayudar, Padre Santo, a hacer acciones, Padre Santo, practicando la santidad. Padre, te rogamos que nos ayudes, que nos dirija como iglesia, que otras personas puedan ver esa santidad en nosotros y que así puedan conocerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén.